es tan real la presencia del racismo y quizás tan común y naturalizada que incluso existe sin que mucha gente se dé cuenta que es racista. Creo que es una herida. Sí, yo creo que el racismo es una herida y cuando se inflige una herida, uno tiene que hacerse responsable. Muchas cosas se dicen en susurros, pero vamos a subirle el volumen al cuchicheo. Tendremos un espacio para hablar de Afrocolombia, música, estética, política, poder y todo lo que no se atrevió a preguntar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Cuchicheo, un programa para hablar de todo lo que no se atrevió a preguntar sobre afrocolombianidad y un poquito más. Hoy los acompañamos Mayra Luna y Kendry Serrano, pero también tenemos unos invitados de lujo que les queremos presentar en este momento, así que Kendry, te cedo la palabra para que empieces a contar quiénes nos acompañan hoy. Esta es mi parte favorita porque aquí tenemos invitados de lujo, como bien decías, y quiero empezar porque es de mi corazón caribe, Javier Ortiz Casiani, que es un historiador, escritor y columnista afrocolombiano, por supuesto, que nos va a acompañar a hablar de este tema que es de interés de todas y de todos. Pero por el otro lado, también tenemos a un periodista y escritor colombiano, Santiago Rivas, y como yo siempre digo, bienvenida sin aplauso no es bienvenida, así que un aplauso para nuestros invitados. Gracias. Bueno, voy a empezar con una pregunta compleja, pero yo sé que la vamos a sacar adelante, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Claro que sí, Bueno, siempre. ¿Ustedes creen que en Colombia hay racismo? Sí, no, y justifique su respuesta. ¿No todos a la vez? Por 500 puntos, sí. Ok. ¿Y por qué crees que sí? Creo que hay racismo, bueno, por muchas razones. Es decir, creo que la principal razón es porque nosotros heredamos un odio hacia nosotros mismos que viene inscrito en muchas cosas, desde la herencia que nosotros recibimos de España, pero al mismo tiempo el rechazo que recibimos de España, la incapacidad de llamarnos españoles, pero pues, eso además traía consigo toda la carga del colonialismo, de pues, el genocidio durante la conquista, posteriormente pues, el comercio de gente africana esclavizada que vino aquí y la organización social del Imperio Español nos heredó y nosotros aceptamos gustosos, que es lo que es realmente complicado, esa organización social, porque fue la organización social que a mi juicio le permitió a los criollos que lideraron la independencia mantener un orden tal como lo tenían con sus haciendas, con su riqueza, con sus posesiones, sin necesidad de ponerse en cosas hartas a la de, ¿no? de estar cambiando cómo estaba la cosa socialmente, tanto pues que el mismo Simón Bolívar traicionó su promesa de liberar a los esclavos y eso se quedó mucho tiempo así sin que nadie obrara hasta 1851, 2. Ok. ¿Y qué piensa por su lado Javier? Bueno, sí, por supuesto. Hay racismo. No existe un territorio que haya tenido trata de esclavizados donde no haya racismo. Es decir, es una marca, ¿no? Sí. Una mala marca que está allí, ¿no? y que permea las sociedades, el pasado permeando el presente de las sociedades. Y hay racismo por una cosa sencilla: para poder esclavizar tú tienes que construir un otro, ¿no? Tienes que atribuirle condiciones negativas al otro. Es decir, para que los europeos pudiesen llegar al África y negociar con personas, había que construir una diferencia, había que decir que esos eran inferiores, que adoraban el diablo, que ese color era un castigo divino, que había que sacarlos incluso de allí porque allí se iban a condenar más y que incluso en la esclavización les iba a ir mejor que estar en ese territorio del diablo. Es decir, se construye una diferencia. El mundo entonces se aprende esa diferencia y como se aprende esa diferencia, pues lo que va a suceder es que donde haya gente, donde se lleve gente en esas condiciones, es imposible que ese territorio no se desarrolle con esa mácula que pesa sobre alguna gente. Es tan real la presencia del racismo y quizás tan común y naturalizada que incluso existe sin que mucha gente se dé cuenta que es racista.
Sesgos inconscientes que llamamos. Exactamente. ¿No? Ok. Y yo justamente con esto que acaba de decir Javier al final, de estos sesgos inconscientes que tenemos y que es algo que nos permea a todas y a todos, sobre todo en un país como Colombia, que tiene esa marca que mencionaba Javier, quisiera preguntarles, porque es que aquí en el Cuchicheo nosotras hemos venido hablando de Afrocolombia. Pero hemos venido hablando de Afrocolombia no solo con personas afrocolombianas, aquí hoy está también Santiago, y mucha gente se pregunta por qué hablar de afrocolombianidad con personas que no necesariamente tienen origen afrocolombiano y por qué hablar de racismo sobre todo con personas que no son de origen étnico y que es un tema que nos interesa a todos. ¿Por qué el racismo nos tiene que interesar a todas y todas en un país como Colombia? Bueno, yo creo que me paro en lo que dije al final. Es decir, si el racismo es tan fuerte que incluso puede ser inconsciente, yo creo que suena paradójico, pero hay que enseñarle a la gente cómo se es racista, para que se den cuenta que son racistas. Y en ese sentido no hay que no hay que barrer debajo de la alfombra, hay que sacar las cosas y decirlas, ¿no? Decir, no somos demonios por ser racistas, porque es que mucha gente se ha criado en una serie de convenciones que por supuesto hacen que tengan expresiones racistas sin que sean conscientes de que son expresiones racistas. De acuerdo. Y además, el que no vive el racismo, Santiago seguramente habrá sentido algún tipo de discriminación, pero no por el color de su piel. Hay que enseñarle a esa gente cómo se es racista para que deje de hacerlo. Entonces, claro, por eso es que el racismo tiene que ser hablado. No solamente los afrodescendientes tienen que ser conscientes de que hay prácticas racistas contra ellos, sino que toda la sociedad tiene que ser consciente de eso porque es un problema que afecta a toda la sociedad, no solamente a la población afrodescendiente. Y de lo que tú dices, una cosa muy importante que me parece resaltar, hay que tener esa disposición para enseñar qué es racismo, pero también para aprender. Muy pedagógico, sí. Hay que ser muy pedagógico, es decir, son varias estrategias las que hay que aplicar y la pedagogía es una de ellas. Claro. No es solo la confrontación, es también la pedagogía, es enseñar, ven acá, es que si cuando mi esposa me dice a mí que yo soy machista, pues por supuesto que yo tengo que prestarle atención. Bueno, soy el último de 11 hermanos, me crié en Valledupar, escuchando vallenato supremamente machista, pues algo de eso seguramente se me pegó. Sí. Entonces yo tengo que ser consciente de cómo aprendí eso también, no ponerme a la defensiva. Pero claro, lo que tú dices es importantísimo, que tienes esa disposición, porque hay gente que dice, a mí no me enseñe que es que yo no soy racista, y yo tengo clarísimo que sé que no soy racista. Entonces es la disposición de enseñar, pero también de recibir todo ese conocimiento para saber qué es lo que no estoy haciendo tan chévere, ¿cierto? Exactamente. Santiago, en el caso de Santiago. Yo creo que es importante que nosotros blancomestizos participemos de conversaciones acerca del racismo primero, porque ese racismo que se ejerce, del duro que es tan visible, del blando que lastimosamente es tan invisible, que es tan grande, que ese es el que se refiere Javier, que es pues lo que normalmente uno dice racismo estructural, es decir, que es tan grande que está en todos lados, que es como si uno lo respirara y por lo tanto lo expele constantemente, que es algo que influye en la manera en que nosotros mapeamos la sociedad en la que vivimos, microexpresiones, cosas que no nos damos cuenta. Me parece que ese es finalmente el más dañino, pero sobre todo y más allá pues, del aprendizaje que a mí me parece fundamental, creo que es una herida. Es decir, yo creo que el racismo es una herida y cuando se inflige una herida, uno tiene que hacerse responsable y la responsabilidad pues no le puede caer solamente a la persona que recibe la herida, sino que la sanación tiene que ser un proceso compartido y yo creo que eso es un proceso que tenemos que sanar y que no nos damos cuenta hasta qué punto a nosotros blancomestizos también nos hace muchísimo daño, ¿no? Y socialmente hace daño y socialmente genera perjuicios, pero más allá de eso, porque es un daño hecho a otra persona y en ese sentido la reparación tiene que venir de quienes hemos sido responsables de crear ese sistema así. Me gusta esta frase que dices de la herida compartida porque justamente estamos aquí para eso, ¿no? Para darnos cuenta de qué es lo que hacemos a diario, que puede estar afectando a una persona, que podemos estar siendo racistas a veces con comentarios, con nuestros sesgos inconscientes, con actitudes y esa es la invitación que queremos hacer y justamente estas son las conversaciones que queremos generar aquí en El Cuchicheo. Así es. Y bueno, con esto de sesgos inconscientes, Javier
decía un par de cosas también que me quedaban sonando. Muchas veces hacemos comentarios sin darnos cuenta que estamos siendo racistas y creo que a veces uno siendo negro también sale con algunos tiros descachados. Yo, por ejemplo, he escuchado, que esto pues nunca lo he dicho, estoy aquí trabajando como negro para vivir como blanco. Yo lo que digo es que estoy trabajando como blanca para vivir como negra. No me justifica, no está bien, pero yo lo cambio porque quería, ¿no? Porque ya no lo uso, ya respeto todas las diferencias, pero cuando hacía ese cambio yo decía, pues qué carajo, si les parece muy mal, entonces yo voy a decir que estoy trabajando como blanco, aunque no tenga sentido. O soy la oveja negra de la familia, o bueno, infinidad de expresiones que son racistas y las usamos sin darnos cuenta. Adicional a eso, en el humor también se usan muchos tiros para hacer reír a la gente que son racistas y hemos en cierta medida naturalizado este hecho y también nos morimos de la risa, ¿cierto? Vemos, no solamente con temas étnicos, también hay otros temas sensibles, el caso que seguramente ustedes conocen de Will Smith con su esposa, donde hicieron en un show de comedia alusión a su alopecia, a su condición de alopecia de esta mujer y se armó tremendo problema. Entonces mi pregunta es, ya devolviéndonos hacia los temas étnicos, ¿ustedes creen que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en función de no promover el racismo o culpa de que estas prácticas se sigan replicando, de que siga siendo normal hablar de oveja negra, de cómo ven ustedes a los medios de comunicación en ese sentido? Bueno, es una cosa, los medios son producto de la sociedad que vivimos, es decir, no son una cosa aislada que va por un lado y la sociedad por otro. Además, los medios tienen la capacidad de construir. Pues, en los últimos tiempos, la enciclopedia de mucha gente son los medios. Así ¿no? es. Lo que aprenden, lo que entienden, la opinión la construyen a través de los medios. En la medida en que los medios son conscientes del racismo y de la necesidad de verlo como una anomalía, esto que decía Santiago me parece interesante porque la esclavización es un trauma, es decir, es un trauma que se le causó a la humanidad y los traumas se tratan, ¿no? Los traumas no se dejan pasar porque si no se tratan, pues te siguen afectando. Y el racismo es una manifestación de ese trauma. Entonces, si seguimos de alguna forma repitiendo ciertas dinámicas que implican escenarios y usos racistas a través de las palabras que se dicen en los medios, pues lo que estamos contribuyendo es a la potencialización de ese trauma. Creo que incluso a veces uno solo con ser consciente ya gana. Es decir, así lo digas, el hecho de que seas consciente de lo que estás diciendo ya ganas. Por eso incluso yo no estoy de acuerdo con la cancelación de ciertos autores y autoras del siglo XIX, por decir algo. No sé, no estoy con la cancelación de Mark Twain o de Joseph Conrad o de estos autores. No hay que leerlos. Lo que hay es que tener las herramientas para que los chicos y chicas que lo van a leer sepan en qué contexto los produjeron. Sí, claro. Para, por supuesto, saber que pues, en el contexto en que se vivía la esclavitud era una cosa legal y que ciertas expresiones que tenían sentido allí ya no tienen sentido. No podemos anular la historia. No hay que anular, es leer eso con las herramientas que tenemos ahora para ser consciente de lo que se construyó en ese momento. Entonces, es las expresiones siendo conscientes de lo que se dice y cómo se dice. Y Javier, hablando de eso un poquito también, y ahorita antes de que Santiago conteste, ¿cómo damos la vuelta? ¿Cómo convertir también a los medios en esa herramienta de lucha contra el racismo? De pronto también la academia, ¿cómo hacemos esa vuelta para que también sean aliadas y aliados nuestros en esta lucha en la que estamos? Sí, yo creo, bueno, todas el tema de lo que llaman la discriminación positiva, ¿no? Es una paradoja, pero pues, se usa en términos legales. Esto que llaman discriminación positiva, que es la creación de una ley para el tratamiento de las comunidades afrodescendientes, ¿no? La ley 70, que está cumpliendo años, este año cumplió 30 años y que se han hecho actos alrededor de eso, pues se supone que no deben ser medidas eternas.
se supone que se crean para lograr un equilibrio, porque en la construcción de la igualdad siempre hubo algunos más iguales que otros y otros quedaron rezagados. Y muchos de esos quedaron rezagados por el color de la piel, por la descendencia, ¿no? Hay una relación muy fuerte en Colombia y en muchos otros lugares entre clase y raza, ¿no? Por supuesto, raza entre comillas, porque se sabe que biológicamente no existen las razas, pero sí existe el racismo. Sí. Entonces, esas medidas son medidas para tratar de ir generando un equilibrio. Si tenemos el equilibrio, ya no hay necesidad de hacer una ley que te trate a ti diferente, sí, porque tienes un color de piel, porque eres negra. Y creo que los medios allí tienen que contribuir con eso, en la búsqueda del equilibrio. Y en la búsqueda del equilibrio, pues es diciendo las cosas, denunciando lo que haya que denunciar y decir lo que haya que decir hasta lograr el equilibrio, ¿no? Porque si todos nos tratamos iguales, ¿para qué voy a crear una ley que diga que es que yo soy esta cosa y soy diferente? Claro. Si la diferencia ya no es un elemento de discriminación, no es necesario recalcar la diferencia. Decir lo que hay que decir, así sea cuchicheando, pero decirlo, ¿cierto? Santiago, ¿tú qué opinas? Y Santiago, tú como ahí, desde que tú prácticamente te has recorrido Colombia en tu ejercicio de periodismo también sí. Allí, entonces en este recorrido, ¿cómo crees tú, y tienes la visión territorial y también la nacional, cómo crees que podría ser como esa conexión y ese puente en esta lucha en la que estamos? Porque pues somos un país en el que esto es un punto demasiado importante y que nos falta como esa conexión, ¿no? Entre los territorios. A ver, yo creo que con el asunto de los medios hay que revisar muy bien qué partes de los medios se busca confrontar y cómo. No porque el cómo siempre deba ser igual, sino al contrario, creo que el cómo siempre debe ser distinto, ¿no? Por ejemplo, creo que está bien que socialmente hubiéramos sido implacables con el sargento Micolta, como con este humorista que se pintaba de negro para Sábados Felices, porque eso generó un cambio inmediato y generó una conciencia de algo que simplemente no podía seguir pasando, ¿no? Sí. Pero eso no va a ser el caso con cada manifestación racista, microrracista, macrorracista que salga en los medios. Yo no soy la persona indicada para decir exactamente cómo se da esa conversación, pero creo que hay varias cosas que se pueden implementar desde ya y que tienen más que ver con acciones concretas que con verificación del discurso, porque eso va a seguir pasando, porque mucha gente se va a poner a la defensiva. Eso hace parte del proceso de esta conversación y de esa sanación si algún día llegamos a un proceso similar, pero precisamente en aras de la reparación o en aras de hacer algo parecido a la justicia restaurativa, creo que sería importante, por ejemplo, contratar más personas afrocolombianas en los medios, porque es que es muy difícil que una sala de redacción que está conformada toda por gente como yo diga, no, vamos a meterle un enfoque étnico-racial. Eso es muy difícil. Entonces es mucho más fácil si realmente uno empieza a contratar diversidad, y eso está probado y verificado que mejora los entornos laborales, que la diversidad enriquece cualquier tipo de proceso creativo y los medios son un proceso creativo. Entonces creo que la conversación sí empieza por casa. Creo que los medios tienen una gran responsabilidad, pero en vez de estar estallando por Twitter cada vez que alguien dice como tal persona es la oveja negra de la familia, me parece que eso tendría que empezar a hacerse desde adentro, desde la práctica también, desde la práctica y desde la contratación, porque es que además el racismo que se ha medido, o sea, el racismo que existe en números, tiene un impacto directo sobre la empleabilidad de la gente afrocolombiana, de la gente indígena, de la gente mestiza, porque nosotros en Colombia nos odiamos tanto a nosotros mismos que somos racistas con los trigueños, ¿no? O sea, es una cosa que va pasando de matiz en matiz y que genera un ordenamiento que nosotros heredamos y que aceptamos, una economía del gustosos, color. Y que finalmente lo que hace, exacto, es propiciar una economía. O sea, todo este rodeo era para decir, eso lo que está hecho es para mantener quieta una economía y una estructura económica, claro, porque es una estructura de privilegio. Entonces, pues hay que empezar a contratar de forma mucho más diversa en los medios, y yo creo que ahí automáticamente las salas de redacción van a empezar a cambiar, y eso aplica para cualquier otro enfoque diferencial. Hay que, por ejemplo, quitar, ahí sí de forma implacable, ciertos elementos del discurso, como por ejemplo la denominación minoría étnica. Creo que, y eso no lo aprendí yo, eso no estaba, me lo dijeron a mí. Es como, si usted trata a una persona como minoría, le da menos.
¿no? Y solamente esa pieza del discurso, que es perfectamente innecesaria, que es más un cliché y un lugar común que se utiliza, puede hacerse. Y lo otro es, tenemos que encontrar lugares de placer y lugares de humor, es decir, lugares en los cuales no exista simplemente el dolor que no se puede negar, sino que existan también lugares de verdadero encuentro, porque creo que esas son las maneras más fáciles de encontrar, y yo sé que para mí es muy fácil decirlo, no, venga, no, sentémonos a la mesa, charlemos, pero realmente creo que encontrar la manera de hacerlo a través de la sátira, a través de burlarse de lo que hacen los medios de comunicación, burlarse de los mecanismos racistas, burlarse de las cosas que pasan, hace que la gente entienda mucho más fácil lo absurdo que eso es. Y ahí volvemos a lo que estaba diciendo Javier, y es, el punto no está en dejar de leer Mark Twain, el punto está en que la gente, que es la que realmente importa, sobre todo porque además Mark Twain pues ya se murió, pero además la gente que es la que está recibiendo esa información tenga las herramientas para procesarlo y esa conversación mejore. Tenemos que mejorar la calidad de nuestra conversación. Cambio de narrativas también. Así es. Oigan, les tengo una pregunta y un dato para cuchichear. A ver. ¿A qué le suena este nombre? Luz Fabiola Rubiano. ¿Le suena ahí como por la cabeza, cierto? Luz Fabiola Rubiano es la señora que fue recientemente condenada por los insultos racistas que lanzó contra nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Leía en estos días, a raíz de esa noticia, a una persona X que en una red social X le echaba puya a un medio de comunicación X. Y decía, por favor comuniquen bien, la condena no es por insultos, es por racismo. Es diferente, ¿cierto? Ahí a se va veces como... nos da miedo como nombrar la palabra, ¿no? Racismo. Sí, eso es muy común en todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que esta condena a la señora Luz Fabiola Rubiano ayuda para que la gente sea menos racista o se preocupe por tener prácticas menos racistas? ¿Esto sirve para algo o es simplemente un chiste de nuestro país? ¿O cómo ven ustedes esa condena? Bueno, yo creo que ahorita estaba hablando de la pedagogía, ¿no? Como un frente para el combate contra el racismo, ¿no? Creo que hay que darle músculo a la ley antirracista. Es una ley que casi que es casi un estreno, ¿no? En sentido tangible, como lo que sucedió. Me parece que estuvo bien, y la idea es llegar a que eso pueda suceder no solamente contra los insultos racistas o contra el racismo, contra una vicepresidenta de una nación, sino contra personas comunes y corrientes. Totalmente de acuerdo. Es decir, eso está sentando un precedente, pero debió suceder quizás también cuando una señora en el barrio Manga, en Cartagena de Indias, increpa a un taxista, y la manera de increparlo es decirle: negro, miserable, no te ves la cara, mírate la cara, eres un negro, y no lo bajó de allí. No pasó nada con esa mujer. Creo que también debió pasar algo allí, y me parece que además de la pedagogía de enseñar, ¿no? Ese tipo de cosas está bien, porque creo que van enseñando a la gente de que no se puede andar por allí insultando a otro, siendo racista, generándole más trauma a la gente y pasar desapercibido. Seguir no la se vida puede. como si nada. Exactamente. Entonces yo creo que estuvo bien, y creo además que esta señora no es una señora diferente a muchas señoras. Esa puede ser la tía de cualquiera de nosotros, ¿no? Y la tía, la mamá, la abuela. No es un ser diferente, que hay este ser racista monstruoso. ¿Qué es lo que pasa a veces con la violencia en Colombia, ¿no? Que creemos que los actos de violencia son hechos por monstruos. Entonces la violencia la separamos, cuando en realidad la violencia es una cosa que está allí y que la practica la humanidad. Bueno, pasa con el racismo también. Tenemos que entender que esa estructura viene de larga duración, y que la puede hacer esta señora y cualquier otra señora, y no convertir a esta mujer en un monstruo, sino que pues decirle a través de ella al resto de gente que pues algunas medidas hay que hacer para que esto no siga pasando. Hacer pedagogía a través de Luz Fabiola. Santiago, ¿tú qué opinas?
Sí, yo creo que esto solamente va a servir siempre y cuando se aproveche como herramienta en la conversación. Es decir, creo que no hay manera de que esta condena específicamente surta ningún efecto. Yo personalmente y en todas las circunstancias o en la gran mayoría de las circunstancias soy antipunitivista en la medida en que creo que el castigo penal genera una satisfacción, pero es una satisfacción muy inmediata que si no se utiliza como un verdadero dispositivo de reparación, muy difícilmente va a alcanzar su objetivo social. Y creo que leyes como estas tienen el objetivo de rebalancear un desequilibrio de poder, y creo que en esa medida habría que empezar a evaluar esa ley en situaciones en las cuales existe un desequilibrio de poder bastante más evidente, en donde existe pues efectivamente acoso por parte de jefes, abuso por parte de estructuras de poder completas contra poblaciones afrocolombianas, donde existe, es decir, donde existe, y eso existe y está pasando en este instante mientras estamos hablando, eso está teniendo lugar. Entonces, ver cómo se logra que esa ley se vuelva por sí misma cuerpo de conversación. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente que Francia Márquez no quiera cejar frente a su denuncia de esta señora hizo algo que está muy mal, y pues la ley es la ley en ese sentido, y en esa medida pues ahí está. Pero si eso empieza a utilizarse como, bueno, ya condenamos a la peor persona del mundo y ahora podemos irnos tranquilos a descansar en nuestro país libre de racismo, pues creo que la estamos desembarrando, ¿no? Entonces creo que más valdría empezar a utilizar este ejemplo como una pieza de conversación y empezar a tejer precisamente desde ahí, desde esos lugares pequeños. No es casi como hacer microcirugía, como hacer cirugía en un vaso capilar que es diminuto. Uno lo primero que hace es pensar en los vasos más grandes, y entonces cómo vamos a hacer para que esa ley ya existiendo, para que las leyes y políticas antidiscriminación empiecen a generar impactos mucho más amplios en términos de cómo lo estamos viendo en los medios, cómo lo estamos viendo en las redes. ¿Cómo se hace eso? No tengo la menor idea, porque yo estudié y fue artes plásticas, pero pues ahí está, creo que... Yo quisiera preguntar, porque el mundo ideal es que estuviéramos libres de racismo, ¿cierto? Y aquí hemos hablado de algunas, digamos, de algunos elementos que pueden servir, o herramientas que pueden servir para, digamos, esta lucha contra el racismo. Pero yo sé que Santiago dijo que bueno, que ahí como que no es su experticia, pero que creen que nos falta, porque tenemos por un lado leyes, tenemos por otro lado a veces en términos académicos, tenemos lecturas, tenemos programas, tenemos diferentes, pero aún seguimos aquí. ¿Cuáles son esos retos que tenemos y cómo seguir avanzando en esa conversación para llegar a ese ideal de ser libres de racismo? ¿Sí será que podemos llegar? Bueno, en realidad son nuevas. Quizás yo tengo mentalidad de historiador y el siglo XIX me parece ayer, ¿no? Y la gente, con la obsolescencia que generan los más media, a veces quiere que las cosas sucedan ya. Y hace 50 años en los Estados Unidos había un apartheid donde decía avisos, donde decía aquí no pueden entrar los negros, este es para blanco, este es para negro. Hace poquito pasaba eso. Y luego, hace poquito, alguien fue presidente de esa nación, una persona negra fue presidente de esa nación. Es decir, estos son procesos. La ley antirracista en Colombia es muy, pero muy nueva. La ley 70 está cumpliendo 30 años. Está es decir, estos son procesos, y muchas de las cosas quizás no las vamos a ver. Y creo que a mí hay una frase que siempre la cito de un poeta afro, Jorge Artel, que era un tipo brillante, que él tiene un poema y al final dice, sin odios ni temores. Hay que empezar a hacer cosas sin odios ni temores, y hay que decir las cosas sin odios ni temores. Es decir, estos temas hay que hablarlos, ¿no? Santiago estaba diciendo, por ejemplo, cómo el tema con los medios, cómo se vincula más personas afro. Pero también cómo se vincula más personas afro, pero no con el golpecito en la cabeza, ay, que el negrito, tráiganlo, a la negrita tráiganlo para ponerle color a esto. No, es que esa negrita y ese negrito es talentoso. Entonces no nos olvidemos también que hay unas competencias que tienen estas personas y que están ahí no solamente por su color, sino porque son buenas en eso, ¿no? Es empezar a reconocer también eso. Y no dejarse encorsetar tampoco, es decir, yo pues soy afro, pero soy historiador y estoy formado para escribir de lo que me dé la gana. A veces ni siquiera quiero participar en
programas donde se habla de los afro, porque digo, pero ¿por qué carajo siempre me llaman a hablar de los negros? Cuando yo soy formado como un historiador, soy negro, pero puedo hablar de Francisco José de Caldas, de Humboldt, de Mutis, cualquier otra cosa. de cualquier otro, de Bolívar, de Santander y de los prohombres blancos de esta nación. Javier, pero el cuchicheo está chévere. Sí. Ah, bueno. Eso sí, no es que el cuchicheo sí aguanta. Aceptó venir el cuchicheo. Santiago. Pues yo pienso que la acción más rápida que se puede ejercer y que debe empezar a hacerse es acción afirmativa en materia de contratación. Sí, tiene que empezarse a contratar y tiene que hacerse, así como existe el objetivo de crear un estado paritario entre hombres y mujeres, nosotros tenemos que empezar a afianzar mecanismos de designación y contratación con enfoque étnico-racial. Estoy de acuerdo en que eso, si no se maneja bien, es decir, si no se conversa bien, puede generar todo tipo de complejos de impostor, y entonces no, es que la cuota, entonces complejos internos, pero también muchísimos complejos externos de, claro, usted solamente lo contrataron por esto o aquello, y yo entiendo eso, pero toca empezar a contratar porque es la manera más rápida y de verdad esto ya está, se ha probado, se ha estudiado, se ha medido, la mejor manera y la más expedita para solucionar estas brechas que existen y que son reales, y para empezar a de forma institucional y activa, concreta, empezar a quitar el producto de esos sesgos inconscientes, porque es que los sesgos inconscientes es pensar que esta persona la estamos contratando porque es más talentosa, pero curiosamente solamente contratan gente blanca, ¿no? Sí. Pensar que esta gente está perfectamente capacitada, pero curiosamente solamente contratan hombres. Entonces, esos sesgos inconscientes están defendidos por un montón de discursos que todavía campean, que todavía estamos combatiendo en redes sociales, que todavía apelan a la meritocracia, que es una gigantesca mentira, ¿no? Entonces, en nombre del fin de esa meritocracia mentirosa, que lo único que ha hecho es perpetuar el racismo institucional, pues tendría que haber unas leyes de contratación perfectamente claras acerca del respeto a la diversidad, sobre la convicción plena de que hay talento suficiente, ¿no? Claro, de que no se está bastante. contratando a una persona solamente por el color de su piel, sino porque es una persona talentosa, pero nos obliga a mirar un poco más allá, ¿no? Un poco más allá, y eso tiene tanto de largo como de ancho, y pues también propiciar o apoyar o fomentar la creación de colectivos como por ejemplo ILEX Acción Jurídica, que es una clínica jurídica hecha por mujeres afrocolombianas que está haciendo pues un trabajo acucioso y un trabajo riguroso y un trabajo que es además de verdad ejemplar en términos de posicionar temas, de hacer litigio estratégico, o sea, de hacer una lectura del mundo. Entonces creo que va por ambos lados. Por un lado toca de verdad forzar y llamar a que el Estado tome acciones concretas al respecto, y por el otro lado pues empezar a conversarlo para que no se convierta simplemente en un factor nuevo de desequilibrio. Ok, bueno, hasta este punto del cuchicheo los cuatro estamos de acuerdo con una verdad, y es que sí hay racismo en Colombia, y yo creo que para profundizar un poquito más en esto tendríamos que viajar a los territorios colombianos a ver cómo se mueve el racismo en estas zonas del país, así que los invito a que nos vayamos a ver la crónica de este episodio del cuchicheo a un territorio del país. Hola, allá en el estudio, soy Jenny Cuesta y desde el territorio no podemos dejar este tema sin abordarlo en un lugar bastante particular que es la ciudad de Cali. Por eso, para seguir con esta conversación, vamos con el colectivo Matamba, que va a abordarlo y experimentarlo desde una faceta un poco más interna, de cómo lo vivimos, de qué se siente, de qué es ser una persona negra en la ciudad de Cali. Así que, acompáñenos. El racismo como sistema solamente puede ser ejercido por los grupos que han tenido históricamente el poder. Como las personas no blancas no han tenido nunca el poder ni en los escenarios dentro del capitalismo, ni en la vida política, ni tampoco son el referente del status quo de la cultura, el racismo solamente puede ser ejercido por las personas blancas, que son quienes sí han ostentado el poder desde esos lugares que he descrito. Cali es una ciudad racista, simplemente que han querido esconderlo desde el discurso de la multiculturalidad y de que todos venimos de algunas mezclas de razas. Yo soy de Puerto Tejada y yo me vine al Valle del Cauca cuando tenía como 11 años y obviamente yo sabía que era una persona negra en el territorio, pero al llegar acá me di cuenta que ser una persona negra, digamos, era considerado como algo malo, algo feo, algo que no era presentable. Entonces comenzaron las burlas por mi tono de piel y principalmente por mi acento. Las personas que considero que los microracismos no existen, solamente existe racismo en general, porque al decir que son microracismos
tratan de minimizar el impacto que tiene, sabiendo que independientemente que esto sea una frase, que sea un insulto o una burla, siempre va a tener como el mismo peso para la persona que la recibe. Entonces, para mí, los microracismos no existen, simplemente es racismo y ya. Todos tienen el mismo peso. Las personas blancas son el status quo, son el referente al cual se instala, digamos, las ideas de belleza, de conocimiento, de poder político y de riqueza también, ¿no? En Cali, a pesar de ser una ciudad donde su población es mayoritariamente conformada por personas negras, es muy evidente la segregación social y racial que hay en la ciudad. Por ejemplo, es muy común ver que la mayoría de los barrios donde habita más la pobreza casualmente es habitado por personas negras. Seguimos siendo víctimas de las falsas acusaciones de robo en las calles, de miradas de desconfianza, de segregación en espacios de participación, de burlas incluso por cosas como nuestro acento, nuestra manera de expresarnos, de vivir nuestra cultura como personas afrocaleñas. En Cali sí hay racismo y está muy vigente. Desde mi experiencia podría decir que el racismo es mucho más que simplemente los actos de discriminación o las palabras que nos decimos los unos a los otros, sino que, como expliqué en un principio, se trata de un sistema con implicaciones políticas, económicas, culturales, etc. Pues el racismo también tiene unas manifestaciones espaciales. Específicamente el racismo en Cali se ve en la segregación urbana, que es en el distrito de Agua Blanca, que es donde han sido confinadas las personas negras desde que comenzaron a migrar en la ciudad. Desde las voces y las experiencias de los jóvenes negros hemos respondido a esta pregunta, si Cali es una ciudad racista. A pesar de ser una ciudad donde la mayoría de su población son personas negras, hay dinámicas de racismo que atraviesan desde lo estructural hasta lo cotidiano. Ahora nos queda por preguntarlos a ustedes que están allí en sus casas, ¿consideran que Cali es una ciudad racista? De verdad, gracias Matamba por esta nota tan especial. Como vimos hablar del racismo, es tocar las fibras más profundas del ser, es el poder entendernos como seres humanos individuales y colectivos en un mundo que efectivamente está necesitando reconocer que hay que empezar a hablar desde ese lugar de enunciación y en efectivo desde ese lugar, desde el dolor del racismo, pero también de cómo reivindicamos esta nueva postura para generar un lugar mucho mejor. Así que con esta nota seguimos con ustedes en estudio. Muchas gracias como siempre a Cimarrón Producciones y a los colectivos que nos apoyan en este cuchicheo, siempre mostrándonos las realidades del territorio. Y ahora viene una parte, de verdad que esta es mi parte favorita. Yo siempre le digo mi parte tenés favorita. muchas partes favoritas. Pero es la más favorita de todas. Okay. Porque es una sesión que hemos denominado Afrotest. Pero no se asusten, porque son preguntas sencillas que vamos a responder verdadero o falso sobre qué tanto sabemos de Afrocolombia, que es nuestro tema el que nos convoca aquí. Vamos a ver con qué pregunta empiezo con estos invitados. En Colombia existe una ley que condena el racismo y la discriminación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 En Colombia es necesario que se siga conociendo la historia afrocolombiana. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En nuestro país, el racismo acabó cuando se acabó la esclavización, la abolición de la esclavización. Falso. Falso. Falso con risa. Falso de toda falsedad. Es tan falso que da risas, ¿no? ¿Qué falso? Asterisco, ja, ja, ja. Falso de toda falsedad. Y bueno, con este Afrotest llegamos al final de este episodio del cuchicheo. Aquí Verdadero. cuchicheamos de verdad. No, tranqui, está buenísimo. Muchas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación. Santiago, Javier, de verdad qué placer poder tener a dos personas como ustedes aquí sentados discutiendo sobre la afrocolombianidad para que el país se dé cuenta por qué es importante tener invitados diversos en el cuchicheo, para que en los comentarios sean más generosos con nosotros. Gracias por haber venido, Kendry, pues un placer compartir set contigo como siempre. Un placer para mí también compartir. ¿Qué me quieres contar de tu camiseta? Y con Javier y con Santiago, pero yo no quiero que nos vayamos sin antes decir, ustedes ven esta camiseta tan espectacular que tengo puesta yo, que es ajá, que es algo del Caribe que dice ajá para todo, para sentir, para negar, para todo que lo usamos. Y esta
es una prenda bastante particular que es de Embambada. Embambada es un emprendimiento que lo hace Lady Córdoba, que es una mujer que recoge estas palabras de las diferentes regiones del país, palabras afrocolombianas sobre todo, que las recoge y las planta en estos busitos, en camisetas, así que vayan a seguirla, aparece aquí su cuenta en Instagram para que también vayan, le compren, la sigan y la promocionen también. Por otro lado, yo tengo una falda muy espectacular el día de hoy, que yo sé que a todos les ha gustado desde que me vieron llegar con ella. Es de Guerrero Negro y es un emprendimiento maravilloso porque le da transformación a unas prendas en otras prendas. Por ejemplo, esta falda era un cubrelecho, pero hágame el favor, el nivel de la falda que yo tengo puesta el día de hoy. Guerrero Negro, gracias por esta falda tan bonita. Así llegamos al final de El Cuchicheo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos que se conecten con nosotros en el próximo episodio. Les quiero dar las gracias. De verdad, pues es un honor que me llamen a preguntarme a mí. Creo que más bien el mensaje, sobre todo para la gente que trabaja en medios de comunicación como yo, es al contrario, darnos la oportunidad de preguntar y preguntar más y más, porque son muchos los vacíos, pero además porque no podemos seguir traicionando el oficio del periodismo, que consiste sobre todo en hacer preguntas, y este es un tema sobre el cual la gente lastimosamente cree tener muchísimas respuestas y me parece que no estamos ni tibios. Entonces, pues bueno, gracias, de verdad, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a cuchichear, y creo que hay que convertir el cuchicheo en un cuchicheo público, y creo que esto es lo que estamos haciendo. Y un tema como el racismo amerita que ese cuchicheo, que suele ser allí en secreto, en voz baja, se convierta en una cosa pública como este programa. Muchas gracias. Y no se olviden, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla. Activen campanita en el YouTube de USAID Colombia también para que sigan este cuchicheo y nos vemos en el próximo capítulo.